Correcto, profe. Muy bien. Profe, Vamos entonces a iniciar hoy el estudio de la unidad número 5 de física, que corresponde, como ustedes pueden observar, dinámica lineal. Antes de eso, permítame hacer un recuento hacia atrás, hacia el pasado, de lo que nosotros hemos visto, ¿no? En la parte de la física, en el estudio de la mecánica, hemos visto la cinemática, ¿verdad? La cinemática, y hemos visto la estática. En la cinemática estudiábamos, ¿no?, el fenómeno del movimiento, ¿no? O sea, vale decir, estudiamos la trayectoria ¿no?, la trayectoria del móvil, y según a eso estábamos en un tipo especial de movimiento, pues el movimiento rectilíneo, movimiento curvilíneo, movimiento circular, ¿no? Y nos hemos concentrado en lo que es el movimiento rectilíneo. Hemos visto dos tipos de ellos, que son el MRU y el MRUV, movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el MRU observamos de que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo, ¿no? Y la velocidad se mantiene constante. En cambio, en el MRUV es la aceleración que se mantiene constante, ¿no? Y hay varias fórmulas acá. Incluso hemos traído el formulario y hemos expuesto, ¿no?, o recomendado en qué situaciones convenía aplicar una u otra fórmula. Entonces la cinemática no le interesa qué es lo que ha causado el movimiento, no, para nada, ¿no? Solo le interesaba el efecto de lo que ha causado, ¿no? El efecto del movimiento, ¿correcto? El efecto del movimiento. Entonces, en cambio, en la estática, ¿no?, en la estática estudiamos los cuerpos en reposo, entendiendo reposo, un cuerpo que se mueve a velocidad constante, ¿no?, y un cuerpo que no experimenta movimiento. Y entre ese cuerpo decíamos que existían, pues, fuerzas que lo representamos a modo de vectores, ¿no? Por ejemplo, esto, una viga que está sosteniendo o que sostiene una cuerda, ¿no?, un bloque, ¿no? Entonces, acá teníamos el peso, la tensión que estaba soportado acá, y si estaba arrimado o sostenido parcialmente hacia una viga, una pared o sobre un piso, decíamos que eh, teníamos, teníamos una reacción, ¿no? Una reacción normal. Correcto. Bien. En realidad lo que estábamos viendo, a ver, permítame compartir esta imagen. Lo que estábamos viendo era parte de lo que se conoce como el compendio de las leyes de Newton. Permítame esta imagen, ¿no? Que tenemos tres leyes de Newton, ¿no? Eh, yo hacía referencia, yo hacía referencia al a la acción y reacción. Ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario, ¿verdad? Ahí estamos haciendo referencia a la tercera ley de Newton, ¿no? La ley de la acción y reacción. Ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario, ¿no? Y hemos expuesto esto en su momento y veíamos pues algunos ejemplos, ¿no? Incluso algunas falacias que se presentan en las películas. Luego pues tenemos la ley de la inercia, ¿no? La ley de la inercia, o también llamada la primera ley de Newton, bueno, Newton, ¿no?, que nos indica que todo cuerpo quiere, si está en reposo, quiere permanecer en reposo,
¿no? O todo cuerpo que esté en movimiento va a querer o va a seguir estando en movimiento. Un ejemplo de la ley de la inercia lo vemos cuando ustedes, por ejemplo, se ponen de pasajero en una moto, adelante el chofer y ustedes de pasajero, y no te avisan, ¿verdad? Y raudamente inicia el movimiento. Entonces, tu cuerpo inicialmente ha estado en reposo y va a querer seguir estando en reposo. Entonces, la moto va a avanzar y probablemente tú te vayas a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en reposo, ¿no? Ese sería un caso, un ejemplo de esto, ¿no? De reposo. Del movimiento, por ejemplo, ustedes cuando han estado en un ómnibus, en transporte público, acá en Quito llaman jumbones, ¿no? Los colectivos, ¿no? Cuando estás parado en el colectivo, normalmente uno se extiende a cogerse en la barra, porque si no pasa eso, como cuando tu cuerpo está en movimiento, ¿no? Seguramente les hará pasado, ¿no? Cuando tu cuerpo está en movimiento, y no estás acogido en alguno de esos lados, a un fierro por ahí, en esa baranda que ponen en el techo, y el carro frena, tu cuerpo está en movimiento y quiere seguir estando en movimiento. Entonces tienes ese fenómeno de avanzar hacia adelante, ¿no? Si hay un pasajero por ahí, te llevas con tu pasajero. Por eso siempre es bueno estar ahí sometidos a un agarre, ¿verdad? Esa es la primera ley de Newton. Muy bien, para el estudio ya de la dinámica, ¿no? De dinámica lineal, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, ¿ya? Esto es lo que explica, la segunda ley de Newton explica la causa que da origen al movimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando decíamos que la cinemática no le interesaba qué es lo que causó el movimiento, solamente estudiaba el fenómeno del movimiento? En cambio, a la dinámica sí le interesa ambos, la causa y el efecto, ¿no? La causa de qué es lo que está causando el movimiento, una fuerza, ¿ya? Una fuerza. Entonces nosotros ya hemos definido, hemos visto lo que es una fuerza en el tema de estática, no es una magnitud derivada, ¿no? Que es el producto de multiplicar, aquí permítame hacerle, es el producto, entonces la fuerza es el producto de multiplicar la masa por la aceleración. Y esto llevado también al peso, calculábamos el peso, que no era otra cosa más, ¿no? Que la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Habíamos dicho también que la unidad de newtons, perdón, de la fuerza se mide, la fuerza se mide en newtons, se representa por la letra N mayúscula, ¿no? La masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos que no tenemos esas magnitudes representadas en metros por segundo al cuadrado para la aceleración o en kilogramos para la masa, entonces tendríamos que hacer una conversión. Puede ser que nos den la masa en gramos o que nos den la aceleración en, no sé, en centímetros por segundo al cuadrado, pero son casos más raros, más precisos, no tanto para el tema o para nuestro contenido. O sea, sobre todo esto se dan pues para temas de exámenes de admisión, ¿no? En centros pre. Acá no. Bien, recordado esto, ¿no? Vamos entonces a la parte teórica que es necesario explicarles, ¿no? Respecto a lo que ¿qué es la dinámica, ¿no? La dinámica es una parte de la mecánica, ¿no? Que estudia ya, ¿no? La causa y el efecto. O sea, estudia qué es lo que causa el movimiento. Y lo que causa el movimiento es la fuerza. Se basa en la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton, ¿no? Más que leerlo, la segunda ley de Newton, ¿no? En realidad se representa así. Pero ya en los temas de física y en dinámica se tiende a representarlo así. La segunda ley de Newton nos dice, en resumen, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero si ustedes son curiosos, pueden encontrar en algún libro, algún manual, esto, ¿no? Así lo pueden encontrar. La sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración.
¿no? Profe, ¿qué es eso? Lo mismo. Esto es para el caso si estamos hablando de una sola fuerza o vector, y esto, la segunda fórmula, es en el caso que estaríamos tratando ya pues de un previamente aplicando un plano cartesiano, perdón, un DCL, y llevando esto a un plano cartesiano y una descomposición rectangular de vectores. Pero fíjense que es la misma, ¿ok? La fuerza, si ustedes recuerdan, también se podía representar por unidades más pequeñas, ¿no? Teníamos ahí las dinas, ¿no? Y había otras unidades en el sistema, en el sistema imperial, ¿no? En el sistema imperial la fuerza también se representa, ahí se representa por libras fuerzas, ¿no? La magnitud. En cambio, en el sistema internacional se utiliza sobre todo Newton, ¿no? Newton. Muy bien. Como les decía, fíjense, la masa tiene que estar representada en kilogramos, porque así nos manda el sistema internacional. La aceleración tiene que estar representada en metros por segundo al cuadrado, y el producto de estos ya origina la magnitud de Newton. Se representa por la letra N, ¿ya? Se representa por la letra N. No se olviden, por favor, newtons. Ahora, ¿qué es la masa? La masa pues viene a ser la cantidad de materia que contiene un cuerpo. No confundir cuerpo con masa. Un cuerpo puede contener más o menos masa. No confundir tampoco masa con peso. Ya hemos hecho esta aclaración, ¿verdad? La masa es la cantidad de materia que contiene pues un cuerpo, ¿ya? El peso en realidad ya no es la masa. El peso es el producto de la atracción de la gravedad, ¿no? Que ejerce sobre la masa de un cuerpo. La fórmula nosotros la conocemos, ¿no? Que el peso, que acá representa por W, es la masa por la aceleración de la gravedad. Recordemos que la aceleración de la gravedad normalmente nos están dando en 9,8 metros por segundo al cuadrado. En algunos libros o manuales los van a ver que lo redondean a 10 para evitar números decimales, ¿no? 9,8 metros por segundo al cuadrado es el valor normalmente de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, no confundir, por favor. Masa no es igual que peso, ¿ya? Masa es una magnitud fundamental, ¿no? Se mide en kilogramos. Peso es una magnitud derivada, se mide en newtons. Pero en nuestro quehacer diario hablamos de kilogramo. Entonces, este es el kilogramo fuerza, que lo representan por kp. En algunos libros le llaman kilopondio, ¿ya? Cuando te va a la enfermera a pesarte en el triaje, pesas cuánto, 60 kilos, dicen, ¿no? En realidad debe ser 60 kilogramos fuerza, pero bueno, para los temas médicos es suficiente con decir eso. Pero para acá, para física, debemos hacer la aclaración, ¿ok? Se debe hacer la aclaración. Muy bien. Acá pues sea el contenido teórico de esta unidad. No es más, profe, es muy poco. En realidad no es así. En realidad la dinámica utiliza, ¿no? O es la continuación de las unidades que nosotros ya hemos visto, como son la cinemática y la estática. Porque hay casos en dinámica que utiliza fórmulas de cinemática. Hay casos en dinámica donde se utilizan descomposición rectangular de vectores. Es el tema de estática. Por eso es que normalmente se estila a dividir los temas de esta manera, ¿no? Cinemática, estática y después el tema de dinámica, ¿no? Aunque en algunos manuales, en algunos libros, sobre todo ya más de tendencia universitaria, van a ver que el tema de dinámica es abordado por las leyes de Newton, ¿no? Él van explicando. Hago esta aclaración porque algunos de ustedes sé que son curiosos, normalmente comienzan pues a googlear ahí, ¿no? Y puede ser que encontremos algunas otras connotaciones, ¿ok? Bien,
¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a resolver algunos casos que están propuestos en el libro de trabajo y también en el manual. Acá está el libro de trabajo, ¿ven? Aquí está. ¿Ya? Ahí está. Vamos a resolver. Vamos a resolver dos. Uno con enunciados y otro con, pero uno con sin gráfica y otro con gráfica. Ok, bien, veamos. Vamos al caso número 2. Ya, número 2. Voy a hacer el recorte. O el caso 1, vamos en orden. Esta va a ser el recorte y pegamos por acá. Bien, nos dice el enunciado, atentas, atentos. Una fuerza horizontal neta de 690 newtons es necesaria para que un objeto mantenga una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Ya, muy bien. Signo de interrogación. Calcule la masa del objeto. Excelente. Vamos a tratar de representarlo, ¿no? Un gráfico. Nos dicen que horizontalmente, entonces vamos a dibujar que sea hay una línea, ¿no? Se aplica una fuerza neta de 690 newtons a un objeto. No sé qué tipo de objeto sea, así que clásicamente vamos a poner un bloque. Lo clásico, ponemos un bloque. Entonces, horizontalmente hay una fuerza. Ahí está. Esta es una fuerza. Y nos dan que es 690 newtons, ¿verdad? Y esa fuerza hace que se mueva a una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahí están mis datos. Me piden calcular la masa. Simplemente utilizando la segunda ley de Newton sabemos de que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración, ¿cierto? Si nos piden determinar la masa, entonces voy a despejar el valor de m, ¿no? Para poder obtener el valor de la masa. Y listo, ya hemos despejado. Y ahora sustituimos los valores iniciales, ¿no? La fuerza es de 690 newtons y la aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 3 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Continuamos. Sabemos de que hemos visto que newtons, 690 newtons es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Lo hemos visto ahí en el gráfico, en esta tabla. Y todo esto dividido entre, vamos a poner 3 metros por segundo al cuadrado. Se simplifican metros por segundo al cuadrado, ¿no? 690 entre 3, ¿cuánto es? 6 entre 3 es 2, 6, 9 entre 3 igual a 3, 230, ¿no? 230, corríjame si me equivoco. Entonces 230 kilogramos es la masa de ese objeto. ¿Ok? Es la masa de ese objeto. Para resolver este caso, solo hemos bastado de que utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton, nada más. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Tener en cuenta
que este caso se pudo haber hecho un poquito más complicado. ¿Cómo, profe? Supongan ustedes de que en lugar de darnos el valor de la aceleración, pues no nos den, imagínense este caso, ¿no? Que no nos den el valor de la aceleración, sino que nos digan que ha avanzado un espacio determinado y ha llegado con una velocidad final determinada en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, profe, pero en la fórmula de la dinámica no me dan pues, tiempo, nada, correcto. Pero sí, en cinemática, nosotros hemos aprendido que la aceleración se calcula en base a ecuaciones, ¿no? Velocidad inicial, velocidad final, espacio, etcétera, etcétera. Entonces, previamente, antes de calcularlo, tendría que calcular la aceleración utilizando fórmulas del tema de cinemática. ¿Ya? Por eso es que siempre les hago este paréntesis. Algunos casos que aparentemente son fáciles porque nos dan ahí los datos, ¿no? Pero pudo haber sido más complejo. Imagínense que, como les digo, no nos dan el valor de la aceleración, pero sí datos para determinar con fórmulas de cinemática. Y una vez determinado el valor de la aceleración, recién hubiéramos podido calcular el valor de la fuerza. Bien, a ver uno para ustedes, ¿ya? Que es el caso número 2, ¿no? Y la ventaja del caso número 2 es de que acá ya nos proponen con todo y gráfico, así que no tienen que construir nada acá, con todo y gráfico. Les leo para que lo hagan, ¿no? Y dice, calcular la aceleración del bloque, ¿no? Si se aplica una fuerza de 27 newtons. Ya tenemos la masa, tenemos la fuerza, nos piden calcular la aceleración. Es parecido al caso anterior, solo que vamos a despejar una letra distinta. Les doy unos 5 minutos para intentar calcularlo. Ya está dibujado ahí, ¿no? No hay nada que interpretar. Solamente apuntar de que justamente esta... un ratito. Justamente este 3 kilogramos es la masa, ¿no? Volvemos a utilizar la misma fórmula. Fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. En donde la fuerza es igual a 27 newtons, la masa lo tenemos y nos piden calcular la aceleración. Despejamos entonces el valor de la aceleración, que sería fuerza entre masa. Entonces la aceleración sería igual a fuerza 27 newtons entre 3 kilogramos, ¿verdad? 3 kilogramos. Entonces para trabajar correctamente acá, la aceleración sería igual a 27 newtons es kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿no? Dividiendo esto entre 3 kilogramos. Despejamos acá kilogramo con kilogramo, correcto, ¿no? 27 dividido entre 3 es igual a 9 y la magnitud que queda es metros por segundo al cuadrado. Efectivamente, hemos llegado al cálculo, ¿no? ¿O alguien tiene de repente alguna duda acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro caso. Para eso voy a utilizar uno que está propuesto acá en los ejercicios. Aquí está. Va a haber ciertos casos en donde, a diferencia de los otros dos que acabamos de desarrollar, en el mismo plano, en el mismo dibujo, vamos a tener no una, sino dos fuerzas. O sea, vale decir dos vectores, ¿no? Dos vectores. Porque la fuerza, no olviden, es un vector, ¿no? ¿Cómo se resuelve ahí? De la siguiente manera, atentas, atentos. Nos dice, en el diagrama se muestra un cajón de 8 kilogramos, esa es la masa, ¿verdad? Muy bien. Sobre el cual actúan dos fuerzas horizontales. Calcule la aceleración que adquiere el cajón. Muy bien. Entonces, fíjense acá, a diferencia de los otros dos anteriores, aquí ya tenemos dos vectores, dos fuerzas, que si bien están en el mismo eje, porque están en el eje horizontal, ¿cierto? Pero están en sentidos contrarios, ¿no? Están en sentidos contrarios. ¿Qué debemos hacer aquí? Lo siguiente, volvemos a aplicar la misma fórmula, pero esta vez decimos
sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración. Entonces, ¿por qué sumatoria de fuerzas en X? Porque si nosotros acá dibujaríamos un plano cartesiano, fíjense, los vectores están en el eje X, no en el eje Y, ¿cierto? Y como nosotros hemos visto en la clase de vectores de estática, habíamos convenido de que el signo del vector está de acuerdo hacia su orientación, ¿verdad? Si el vector apuntaba a la derecha, decimos que era positivo, y si apuntaba a la izquierda, que era negativo. En este caso no. En este caso se va a orientar el signo, ¿no?, positivo, el que coincide con el movimiento, o sea, hacia dónde se va el movimiento. Y como ustedes acá pueden inferir, el movimiento tendría que ir hacia de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque el vector que tiene mayor fuerza le va a ganar al vector que tiene menor fuerza, entonces va a inducir el movimiento hacia su lado, ¿cierto? Entonces, identifiquemos cuáles son los vectores que están en el eje X, ¿no? El de 46 newtons, correcto, perdón, 46 newtons, que será positivo, porque está yendo en el mismo sentido que el movimiento. Y el de 22 newtons, que será negativo, porque está yendo en dirección contraria al movimiento. Y esto es igual a la masa, que acá sabemos que es 8 kilogramos, multiplicado por el valor de la aceleración. Y fíjense, ya hemos resuelto casi todo el problema. Bastaría con restar 46 menos 22, creo que es 24, ¿no? 24 newton, positivo, ¿no? Y acá es 8 kilogramos por la aceleración. Sale 3 metros por segundo. Correcto. Entonces la aceleración sería igual a 24 newtons entre 8 kilogramos. Bueno, ya sabemos que newtons entre kilogramos es metro por segundo al cuadrado. Lo hemos demostrado en el caso anterior, ¿no? 24 entre 8, 3. 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia que hemos visto con respecto al caso anterior? Bueno, la diferencia es de que aquí teníamos que identificar el signo de los vectores de las fuerzas. No olvidar, ¿no? El vector que va en el mismo sentido del movimiento será considerado positivo. Y el vector que va en sentido contrario al movimiento será considerado pues negativo. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sencillo, ¿verdad? Muy bien.